SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El abierto de este lunes, hoy es 5 de enero, es la tarde-noche en que vendrán en las cabalgatas los Reyes Magos, siempre que se lo permita la borrasca Francis. Lo vamos a compartir en el análisis de esta mañana en que hay mucho que comentar con Berna González Harbour. Hola Berna, buenos días. Muy buenos días. Con el director de información de la agencia Servimedia, que es Pablo Iglesias. Hola Pablo, ¿Qué bienvenido. tal? Buenos días. Y con Joan Subirats. Hola Joan, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Con ellos tres vamos a ir haciendo un análisis, aunque yo les advertía, será un advierto que ya les anticipo, nos va a llevar, hoy vamos a excedernos el límite de las 10 de la mañana, porque tendremos muchos protagonistas, muchas conexiones para analizar la cuestión de Venezuela, que ahora les comentaba a nuestros analistas, a Berna, a Pablo y a Joan, que quizás una mañana en que tienen que dosificar mucho y concentrar la esencia de vuestras opiniones respecto a Venezuela, porque vamos a ir alternando las comunicaciones, las conexiones y las entrevistas. La primera comunicación tiene que ser con nuestro enviado especial, Nicolás Castellano, que está en Cúcuta, cuando son allí las 2:31 de la madrugada. Cúcuta es uno de los principales pasos, de las principales fronteras entre Colombia y Venezuela, aún en suelo colombiano. Hola Nico, buenos días. Hola, nuevo José Luis. A la espera de que podáis pasar, si es que eso llega a producirse a suelo venezolano, ¿cuál es la situación allí? ¿Con qué te has encontrado, Nico? Pues hay una situación de extrañeza porque hay demasiada calma, ¿no? De hecho, a pesar del cierre de la frontera puntual, después de los acontecimientos de hace justo 48 horas con los bombardeos de Caracas y la captura de Maduro, lo cierto es que el paso de venezolanos hacia Colombia ha sido escasamente un 10% superior a la media diaria, decía el gobierno colombiano. En todo caso, y a expensas de lo que pudiera pasar, lo que ha hecho Petro es desplegar a 30.000 hombres en la frontera, la mayoría aquí en los puentes de Simón Bolívar y también de las tienditas, como nos contaba este oficial. Más de 4.000, 5.000 hombres que estamos articulados, hombres y mujeres. No solamente estamos desplegados en vehículos, sino también estamos empleando nuestras capacidades. Un despliegue en previsión de una posible salida masiva de venezolanos, a la que ha sido testigo estos puentes durante estos años de inestabilidad dentro de Venezuela, pero los vecinos y muchos de esos venezolanos que viven al otro lado de la frontera están circulando con normalidad. Está muy callada la situación, el terminal de Santa Elena está cerrado y los comerciantes hay pocos abiertos. Preocupado por la situación, pero hasta el momento todo tranquilo. A este lado hay 3 millones de venezolanos que han huido en los últimos años. Estamos hablando de Colombia, el lugar que más venezolanos acoge, de ese exilio de más de 8 millones de los últimos años de la situación de la República de Venezuela. Y lo cierto es que aquí hay caraqueños que siguen con especial atención lo que está pasando a sus familias. Tienen miedo, incluso no les gusta mucho hablar de ese tema porque, o sea, es que ahí hay mucha represión y los amenazan de que si ya el hablar ellos de eso, pues hasta cárcel llevan. Carlos, que es un conductor que lleva aquí varios años en Cúcuta, que ya se ha echado mujer e hijo en este lado de la frontera y que está preocupado por lo que pueda pasar en Caracas. Pero como te decimos, José Luis, lo más extraño y también extraña a las autoridades que hace 48 horas se nos abría en la mente todo tipo de escenario después de lo que estaba pasando en Caracas, pero de momento aquí se está a la espera de acontecimientos. Lo resumíamos a las 8 de la mañana, lo estamos contando desde primera hora, ahora que han pasado ya 2 días desde que supimos de la captura de Maduro y de esa operación de Estados Unidos en suelo venezolano. La situación podría resumirse en que Donald Trump mantiene a Delcy Rodríguez, una histórica dirigente, lleva 20 años ocupando puestos de responsabilidad en las instituciones chavistas. Es verdad que bajo amenazas le ha advertido de que su suerte será peor incluso de la que ha corrido Nicolás Maduro, que hoy mismo declara ante un juez federal de Nueva York si no accede a lo que le pide Trump. Y Trump le pide acceso completo, la intervención prácticamente de Venezuela. Por tanto, Delcy Rodríguez va a seguir siendo la presidenta. Hoy mismo tiene previsto asumir su puesto de presidenta interina y la noticia allí, Nico, es el comunicado, el mensaje que ha difundido la propia Delcy Rodríguez, que en medio de este contexto a lo que llama es a la colaboración, a la cooperación entre Venezuela y el gobierno de Donald Trump.
Sí, le ha escrito directamente a Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz, el diálogo y no la guerra. Y se le ha visto, José Luis, visitando, de hecho, a los soldados heridos en el asalto de las tropas de élite de Trump, minutos después de lanzar ese comunicado en el que tiende la mano a los Estados Unidos. 2 días después de los acontecimientos de esos bombardeos de Caracas, lo que hace Delcy Rodríguez es instar a negociar, a cooperar, y escribe literalmente esa propuesta de diálogo a Donald Trump. Ese es el comunicado más destacado de esta mujer que va a asumir esa presidencia temporal en unas horas en Caracas, en un acto institucional. Y el otro comunicado llegado hace unas horas ya de madrugada del ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. Es la comisión de alto nivel para la liberación del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera dama y primera combatiente Cilia Flores de Maduro. Que primero lanzaba este anuncio, la creación de una nueva comisión compuesta básicamente por los altos cargos del gobierno para intentar instar a esa liberación de Maduro y de su mujer. Pero sobre todo hacía esta intervención también para lanzar ese apoyo y ese mensaje a nivel internacional de que Venezuela está controlada y en paz. Certificar que hasta ahora nuestra patria, a lo ancho y a lo largo, se encuentra en absoluta paz, se encuentra en absoluta protección de las instituciones de gobierno que se han desplegado para garantizar la seguridad. Un Freddy Ñáñez que lanzaba Sastre este mensaje de control de la situación en unas horas que todo el mundo considera que pueden ser claves, y sobre todo se está muy atento de esos mensajes que se están intercambiando, especialmente Delcy Rodríguez y parte del gabinete de Donald Trump. Iremos siguiendo lo que ocurre, pisando el terreno en la frontera, y luego conectaremos también con Caracas, donde los compañeros nos están contando también que las escenas que se viven en la capital caraqueña, la capital de Venezuela, son de absoluta normalidad, sin que se haya producido ningún incidente grave. Nico, descansa, cuídate. Gracias. Un abrazo. El Abierto. Ser podcast. Cuca Gamarra es la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular. Señora Gamarra, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y gracias por atendernos esta mañana. Hay 2 grandes asuntos por los que quiero preguntarle, que son esta operación contra Nicolás Maduro y también el futuro de Venezuela y de María Corina Machado. Permítame empezar por lo primero, la primera parte, que es la operación. Ayer Alberto Núñez Feijóo escribió que la caída de Maduro es una buena noticia sin ambajes. Mi pregunta es, ¿el Partido Popular respalda la operación de Estados Unidos por la que fue capturado Nicolás Maduro? Mire, yo creo que en esa carta el presidente Feijóo se pronuncia además, yo creo que de una manera muy realista, muy responsable y sobre todo valiente, ¿no? Y lo que ha vivido el mundo el 3 de enero del 2026, sin duda alguna es un hecho histórico, porque a nadie se le puede escapar que el mal ha sido derrotado y que la captura de Maduro es una buena noticia sin ambajes. Una buena noticia porque supone y tiene que suponer la caída de un régimen dictatorial, represor, y que ha provocado la ruina de un país, que ha destruido sus instituciones y que ha provocado además el mayor éxodo de Iberoamérica. Y por tanto, descabezar a un dictador es al final, sin duda alguna, un hecho histórico, una buena noticia, y derrotar al mal. Eso no tiene ningún tipo de, creo que no caben especulaciones en relación al mismo, ¿no? Y sobre todo en este sentido hay que verlo desde la perspectiva del pueblo venezolano, que se ha librado de un dictador y de lo que supone desde el punto de vista de la moral democrática para el pueblo venezolano. Como les decía, librarse de un tirano. Maduro es un dictador, un represor, un torturador y un vulnerador de derechos humanos. Esa es la realidad, aparte de un usurpador de resultados electorales. No hay que olvidar que Maduro perdió las elecciones y que las elecciones de julio del 2024 las ganó legítimamente Edmundo González y María Corina Machado, ¿no? Y eso creo que no se puede cuestionar. A partir de ahí también es el momento de reafirmar, y lo ha hecho el Partido Popular y lo volvemos a hacer, de reafirmar los compromisos y los valores que España defiende en el concierto internacional y, por tanto, de defender el Estado de Derecho, incluido, como no puede ser de otra manera, el derecho internacional. Pero ¿cómo casa una cosa con la otra, señora Gamarra? Es decir, usted dice que es una buena noticia descabezar un régimen. Ahora le pregunto por eso, pero en su opinión, ¿ha quedado descabezado el régimen? Y a la vez habla de la defensa del derecho internacional. ¿Usted cree que esta operación de los Estados Unidos no socava el principio de soberanía de los venezolanos?
Mire, yo creo que sobra tiempo para verlo y evidentemente hay dudas sobre si vulnera o no el derecho internacional que están sobre la mesa. Lo que está claro es que esta intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro no admite otro calificativo que el de haber derrotado a un dictador, ¿no? Ahora toca, además, hacer que Venezuela avance hacia la democracia. Y eso, sin duda alguna, es el único camino posible y es el horizonte que Venezuela tiene por delante y el que defiende y va a defender el Partido Popular. Termina y tiene que terminar la represión, la tiranía y el expolio y, por tanto, a partir de ahora llega la hora, como bien ha dicho María Corina Machado, de los ciudadanos. Y esa hora de los ciudadanos no puede pasar porque quien lidere lo que debe de ser una transición y sea nada más y nada menos que Delcy Rodríguez, que significa, sin duda alguna, la falta de legitimidad democrática que tenía Maduro y que tiene Delcy, que no podemos olvidar que no solo ha sido su mano derecha, sino también cómplice y protagonista de una dictadura, de la corrupción y de la represión, ¿no? Yo también quiero aprovechar hoy para volver a exigir la liberación de todos los presos políticos, se ha de terminar las torturas y se ha de terminar la represión y se ha de conseguir que los exiliados puedan poder volver con seguridad a la Venezuela de la que tuvieron que huir, ¿no? Y de la que tuvieron que salir de la mano de la dictadura. Pero entonces, señora Gamarra, por seguir su argumento, si usted celebra como una buena noticia la caída de Nicolás Maduro y habla de la caída del régimen, sin embargo, se constata que Delcy Rodríguez va a seguir al frente, lo que usted celebra es que el chavismo siga al frente del poder en Venezuela. No, perdone. No, yo no he celebrado eso, todo lo contrario. Una cuestión es la caída de Maduro y, por otro lado, una vez que se ha producido la caída de Maduro, lo que estamos pidiendo y lo que plantea el Partido Popular es la necesidad de que se inicie un camino y que se inicie esa hora de los ciudadanos que ha reivindicado María Corina Machado y Edmundo González. No hay que olvidar que en julio del 2024 hubo un proceso electoral en Venezuela y del mismo modo que Maduro no tenía legitimidad democrática, tampoco la tiene Delcy. La legitimidad democrática la dan las urnas y esa se la dieron a Edmundo González y María Corina Machado, los venezolanos, en julio del 2024. Y eso nos lleva, por un lado, a plantear, y así lo hizo el presidente Feijóo, que este camino, quien los tienen que liderar debe de ser aquellos a los que las urnas en julio del 2024 proclamaron y eligieron como presidente legítimo de Venezuela. Y ese tiene que ser el camino y ellos deben de ser los protagonistas de lo que debe de ser una transición política y una transición democrática que lleve a unas elecciones democráticas en Venezuela, sin duda alguna. Lo que pasa es que no parece que sean esos, no son los planes de Donald Trump, que ha dicho que su prioridad es recuperar el control del suministro de petróleo y luego que Delcy Rodríguez siga en el poder. ¿Usted cree que se está equivocando Donald Trump? Nosotros lo que planteamos y lo que decimos es cuál debe de ser el camino desde un punto de vista de principios democráticos, ¿no? Y en este sentido es, del mismo modo que es una buena noticia la derrota de un dictador, para nosotros el camino ahora tiene que ser una transición política que esté liderada por aquellos a los que las urnas en julio del 2024 les dieron la legitimidad con un 70% de los votos. Y ese es Edmundo González y eso lo representa María Corina Machado. Y ese es el camino. Para nosotros, para el Partido Popular, el futuro de Venezuela no puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro durante los últimos años, y ella es Delcy Rodríguez. Y no solo ha sido la mano derecha, reitero, ha sido cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción, del saqueo de Venezuela, y representa ese pasado oscuro. Como solución o como figura de transición no puede presentarse a quien está sancionada por la Unión Europea y por los mismos Estados Unidos por violaciones masivas de derechos humanos, ¿no? Usted, por tanto, reconocerá, hoy tomará posesión como presidenta interina. ¿El Partido Popular reconocerá a su gobierno, al gobierno de Delcy Rodríguez al frente de Venezuela? Es que el Partido Popular lo que ha reconocido y lo que sigue reconociendo es lo que la democracia, lo que el voto en Venezuela reconoció en julio del 2024. Y ese resultado de las urnas es el que
nosotros reconocemos, como ha reconocido España, por cierto, en el Congreso de los Diputados, por mucho que lo niegue el Gobierno de España, y como ha también reconocido Europa y está reconociendo Europa en el marco de las instituciones europeas. Y es que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González, porque los venezolanos, con el voto, así lo decidieron en unas elecciones que fueron las que se celebraron en julio del 2024. Por tanto, es a ellos a los que les corresponde liderar una transición política que lleve a unas elecciones democráticas. Ese debe de ser el camino y ese es el planteamiento que desde la valentía que exige en estos momentos y desde la responsabilidad y desde el realismo, pues ese planteamiento y el posicionamiento del Partido Popular que ha trasladado y ha explicitado el presidente Feijóo este fin de semana. En ese comunicado, Alberto Núñez Feijóo habló ayer del derecho internacional, que es una referencia que usted también ha hecho esta mañana en esa entrevista. Sin embargo, no estaba esa referencia en su primer tuit del sábado. ¿Fue un olvido? Yo creo que ha sido claro, es el comunicado y la posición es clarísima, la del Partido Popular y la del presidente Feijóo. Creo que donde no están tan claras las posiciones precisamente es en el Gobierno de España, de la mano de Pedro Sánchez y de Rodríguez Zapatero, si me lo permite. Sin duda alguna no pueden apelar hoy al Estado de Derecho e incluso al derecho internacional y por tanto al derecho internacional, que forma parte del Estado de Derecho, quienes han tolerado cuando no han habilitado y ayudado al régimen criminal de Maduro. Y eso, sin duda alguna, ha sido el Gobierno de España y ha sido de la mano de Pedro Sánchez y de Rodríguez Zapatero. Y eso hoy está ahí. No podemos olvidar que desde España se ha estado tolerando, se ha estado ayudando y se ha estado habilitando y blanqueando a el régimen criminal de Maduro, de la mano de Maduro y de la mano de Delcy. El Gobierno de España no reconoció la victoria autoproclamada de Maduro. Pero si vemos las últimas declaraciones, lo está respaldando. Está respaldando la continuidad del régimen de Maduro. ¿Usted cree que condenar, que es lo que hizo el presidente del Gobierno en su carta a la militancia, condenar la operación de Donald Trump en la medida en que socava el principio de soberanía de Venezuela es avalar al régimen de Maduro? Es que hoy está respaldando y está avalando la continuidad del régimen de Maduro a través de la figura de Delcy Rodríguez. Y creo que hoy a nadie se le escapa la fuerte relación y la fuerte vinculación y los fuertes lazos que el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido con el régimen de Maduro. La presencia de Delcy Rodríguez en suelo español, cuando tenía prohibida su presencia en Europa, es algo que conocemos todos los españoles y que está ahí. La defensa de los intereses del régimen de Maduro por parte del Gobierno de España es una realidad que todos hemos podido ver y que están siendo, que forma parte de la historia más reciente de España de la mano de Pedro Sánchez y el Gobierno del Partido Socialista. Lo que pasa es que ahora mismo quien más defiende a Delcy Rodríguez es Donald Trump, que la deja en el poder y ha dicho que es una persona amable con la que habló durante mucho rato Marco Rubio. Mire usted, es que yo ya le he trasladado que nosotros no estamos respaldando que quien tome las riendas en estos momentos del futuro de Venezuela sea Delcy Rodríguez. Ayer el Gobierno de España... Y lo que creemos y respaldamos que debe de ser el resultado de las urnas y por tanto la decisión libre de los venezolanos en julio del 2024 con el voto que le dieron en unas circunstancias excepcionales y heroicas para la oposición venezolana, le dieron a Edmundo González y a María Corina Machado el 70% de los votos y por tanto las dictaduras no pueden ser derrocadas a medias. Se debe de producir una apertura de un tiempo nuevo y en ese tiempo nuevo quienes deben de liderarlo son aquellos que tienen la legitimidad democrática y la legitimidad democrática está en las elecciones y el resultado de las elecciones de julio del 2024 que no están siendo reconocidos y es lo que el Partido Popular desde julio del 2024 venimos reivindicando y venimos defendiendo y que hoy en enero del 2026 seguimos defendiendo. Usted no comparte, tiene esta discrepancia, pero la operación de Donald Trump no la condena. Yo lo que le he planteado es que de esa operación, de esa intervención de Estados Unidos, ha producido la detención de Nicolás Maduro por delitos de narcotráfico y delitos de terrorismo y eso ha permitido que se derroque un régimen dictatorial, ¿no? Y por tanto el mal ha sido derrotado. Creo que eso es una buena noticia para cualquier demócrata. A partir de ahí también hemos reiterado la necesidad,
siempre desde el respeto al Estado de Derecho, incluido el derecho internacional. Y estos son los valores que España defiende en el concierto internacional y en particular también lo hacemos en el espacio iberoamericano y en el mundo hispano. Estos principios para nosotros son siempre incuestionables, hoy, ayer y mañana. Cuando dice que se hace esta defensa del derecho internacional es porque entiende que aquí se ha incumplido, se ha socavado el derecho internacional. Creo que creo que desde el principio de la entrevista que usted me está realizando le he dicho que hay dudas sobre si se ha infringido el derecho internacional y, por tanto, desde ese planteamiento, para nosotros esas dudas están ahí. Señora Gamarra, ¿han podido hablar ustedes con María Corina Machado, con Edmundo González Urrutia? El presidente Feijóo sí que habló, y así lo ha hecho público, ha mantenido una conversación con Edmundo González este fin de semana y le ha trasladado todo nuestro apoyo como presidente legítimo de Venezuela que es, porque los venezolanos le eligieron, reitero, en unas elecciones muy, muy complicadas y en unas circunstancias heroicas, con un 70% de los votos en julio del 2024. Y ese respaldo para que sea él y María Corina Machado quienes lideren en estos momentos una transición política que lleve a unas elecciones democráticas es la posición del Partido Popular, es la posición del presidente Feijóo y es la posición que el presidente Feijóo le ha trasladado a quien es el presidente legítimo, Edmundo González, y por tanto a quien le debe corresponder el liderazgo en estos momentos para representar una vía democrática, pacífica y constitucional que permita que Venezuela y por tanto todos los venezolanos puedan recuperar su libertad, esa libertad que les fue usurpada de la mano de un dictador y de una dictadura. ¿Teme que el precedente que pueda establecerse aquí? Esta noche hemos escuchado, esta madrugada, cómo Donald Trump hablaba de la situación en Cuba, de Venezuela e incluso de Groenlandia. ¿Teme que esto establezca un precedente por el que ahora Estados Unidos pueda iniciar acciones parecidas a las que ha iniciado en Venezuela? Yo espero que no supongan precedentes, ¿no? Y evidentemente que las normas del derecho internacional están ahí y están para ser respetadas. Déjeme hacerle una última pregunta, señora Gamarra. Si comparte el tuit de Nuevas Generaciones de Madrid, en el que pudimos ver un montaje de José Luis Rodríguez Zapatero vestido, estaba hecho un montaje, vestido como Maduro después de su detención. ¿Usted eso lo comparte? Mire usted, yo creo que el lenguaje de las redes sociales es el que es y a partir de ahí, pues evidentemente uno lo puede compartir o no, y cada uno es responsable de lo que escribe, ¿no? Por eso le pregunto si usted lo comparte o no. Bueno, yo creo que le he contestado que cada uno es responsable de lo que escribe y yo no lo he escrito. Cuca Gamarra, responsable de Regeneración Institucional del Partido Popular. Le agradezco mucho su tiempo esta mañana en la SER. Un saludo y buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Tenemos poco tiempo para el análisis antes de que a las 9 en punto saludemos al ministro de Exteriores, Álvarez. Pero bueno, a partir de estas primeras consideraciones, iba a preguntarle también, lo que pasa que he pensado que la respuesta es evidente, escuchándola, si es posible pensar, Pablo, en algún mínimo de acercamiento, ya no voy a decir acuerdo, pero acercamiento en los dos grandes partidos españoles en torno a un asunto que es central, que es la política exterior y en este caso tan sensible a los intereses españoles como Venezuela. A la vista está. Creo que es difícil porque aunque los dos grandes partidos y al PP y al gobierno le vamos a escuchar hablar de democracia en Venezuela, realmente las posiciones de fondo son muy distintas. Y creo que después de lo que pasó este fin de semana, lo que estamos llegando a concluir en cuestión de 48 horas, básicamente es que lo que se ha producido en Venezuela es retirar a un dictador del poder para que todo siga igual. Y esto es algo que creo que choca mucho porque se generó mucha expectativa el sábado. Había ilusión en Venezuela hace muchísimo tiempo por parte de los venezolanos para acabar con el régimen y devolver la democracia a Venezuela, y a día de hoy podemos decir que la democracia no solamente no ha vuelto, sino que no hay perspectiva de que vaya a volver en los próximos días o semanas, porque lo que está planteando Donald Trump después de quitar al dictador es dejar a su número 2 para que Estados Unidos pueda controlar el flujo del petróleo en Venezuela y de otros intereses económicos, y por tanto le parece más cómodo y más fácil controlar ese flujo con los mismos que están en el poder, pero a través del chantaje de si no respondes a lo que yo quiero, te hago lo mismo que Maduro, que facilitar una democracia en Venezuela, que es lo que todo el mundo reivindica hace muchos años. ¿Verdad? Claro, es que lo que estamos contemplando es que esto se va pareciendo cada vez más a un golpe de Estado pactado con Washington. Es decir, Washington ha querido quitar a Maduro, pero es evidente que ha tenido contactos dentro del régimen para conseguirlo y no tocar nada más. Es muy llamativo como las primeras reacciones desde Washington han sido no pedir elecciones, no pedir valores, no pedir democracia, sino
petróleo, y alabar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez mientras se desechaba y deslegitimaba a María Corina Machado. Entonces es muy, muy parecido a un golpe de Estado promovido por Estados Unidos y con esa gran intervención de Estados Unidos. El PP, sobre lo que nos preguntas, José Luis, pues ha quedado en el desconcierto, porque evidentemente si estaba criticando al gobierno de Pedro Sánchez y sigue por sus supuestas relaciones con Delcy Rodríguez, no parece que eleve el tono para criticar igualmente a Trump por esas nuevas relaciones con Delcy Rodríguez. Este suceso ha generado, bueno, estas contradicciones en las que está el Partido Popular, pero sobre todo en las que está el mundo occidental y está Estados Unidos con ese apoyo a una especie de a una intervención que no promueve la democracia, sino el petróleo. Un primer análisis breve, Subirats. Bueno, creo que por si no había quedado claro, Trump y Rubio lo han confirmado, ¿eh? Esto no va ni de democracia ni de valores, esto va de intereses y de dinero y de fuerza y de poder. Y el colorario Trump de la doctrina Monroe es esta, ¿no? Donde hay intereses de Estados Unidos, pues estos prevalecen. Estamos ante un madurismo sin Maduro, ¿no? Pero con con el control de Estados Unidos, una especie de protectorado que tú antes comentabas, y esto es lo que creo que va a ir pasando estos días. Vamos a irlo confirmando. Incluso se habla de que esto ya estaba negociado hace meses en Doha, ¿no? Precisamente entre el sector que controla Delcy Rodríguez y emisarios del régimen de Trump. El Abierto. Ser Podcast. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, buenos días. Muy buenos días. A juicio del Gobierno de España, en este momento, Nicolás Maduro, ¿usted definiría su condición como capturado, detenido, secuestrado? ¿En qué estado está ahora mismo Nicolás Maduro? Miren, nosotros hemos sido muy claros en nuestras expresiones públicas y ambos comunicados, tanto el que hemos liderado junto a varios países latinoamericanos como en el comunicado a 26 dentro de la Unión Europea. Se ha producido una acción que es claramente contraria al derecho internacional. Hay unos principios, como es el principio de soberanía, de resolución pacífica de cualquier controversia entre estados, que tienen que ser respetados. Y eso no se ha producido en este caso, y por lo tanto nosotros lo hemos rechazado con claridad. Nosotros y muchos otros países, como le digo, el comunicado de la Unión Europea, que en sus 2 primeros párrafos tiene un acento claramente español y que yo solicité muy temprano, el sábado por la mañana, a la alta representante para coordinarse y poderlo sacar, y el que hemos sacado con los países de América Latina. Y desde luego lo que nosotros queremos para Venezuela, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nuestra línea sigue siendo exactamente lo mismo. Es que cualquier solución para Venezuela no puede venir impuesta desde el exterior, mucho menos por la fuerza. Tiene que venir a través de un diálogo entre venezolanos. Tiene que ser democrática y tiene que ser siempre pacífica. Eso es lo que queremos para Venezuela y eso es en lo que estamos trabajando en estos momentos, junto a nuestros socios europeos y junto al resto de los países hermanos de América Latina que están en esa misma línea. Y cualquier otra opción, lo único que puede traer, y hemos visto precedentes en la historia muy reciente, es caos y desestabilización. Por la fuerza, violando principios como el de soberanía, no respetando el derecho internacional, no puede llegar la paz. No puede llegar la democracia. La democracia y la paz siempre se sustentan en el respeto a la soberanía, en los medios pacíficos, en el diálogo, en el respeto al derecho internacional, y es por eso por lo que nosotros estamos trabajando en estos momentos. Por tanto, si se ha incumplido la legalidad internacional, diría que Nicolás Maduro está secuestrado ahora mismo. Mire, yo soy el ministro de Asuntos Exteriores de España y en ocasiones tengo que ser cauteloso con la calificación que hago, pero lo que sí tenemos muy claro es que la utilización de los medios violentos y de la fuerza tiene que estar completamente descartada dentro de las relaciones internacionales. Esto sienta un precedente muy peligroso para el futuro. Nosotros queremos que se mantenga ese orden mundial basado en reglas predecibles,
en el cual nos hemos movido y hemos vivido décadas de paz, de estabilidad, de prosperidad, ese orden que los europeos hemos ayudado a construir y que en buena medida los conceptos son conceptos que han nacido aquí en Europa. Y por eso nosotros estamos en estos momentos liderando la posición de la Unión Europea, trabajando con muchos de los países de América Latina para que ese orden se mantenga. No nos vamos a resignar, no nos vamos a resignar a que se imponga un orden, y en esa disyuntiva estamos. Insisto, este es un precedente muy peligroso. No nos vamos a resignar en ningún momento a que se imponga la ley del más fuerte, la ley de la selva, la ley del que puede conseguir a través de la coerción una parte de la soberanía, de los recursos naturales, del territorio de otro país, que lo pueda hacer. No es así. No es así en Venezuela, no es así en Ucrania, no es así en Gaza, y España, de manera coherente y sostenida, lo viene diciendo y viene liderando la posición mundial en ese sentido. Disculpe mi escepticismo, ministro, pero ¿y qué piensan hacer? Es decir, usted dice, no nos vamos a resignar. Hay un señor que es presidente de los Estados Unidos, que ha dicho que va a imponer una transición en Venezuela, que lo primero es el petróleo, que luego elecciones ya veremos, que ha dicho que tiene bajo vigilancia a Delcy Rodríguez, que la mantiene en el poder. Ahora le pregunto por eso, pero cuando dice no nos vamos a resignar, ¿qué puede hacer España para impedirlo? ¿Qué está haciendo España ya? España, desde los primeros momentos, ha hablado con todos los socios europeos, hablé con la alta representante, el presidente del gobierno también está en contacto tanto con líderes europeos como con líderes de América Latina, y ayer hubo 2 comunicados que tienen claramente el sello y el cuño de España, estableciendo nuestra posición y estableciendo la defensa de esos principios. España sola no puede hacerlo todo, por supuesto. España sola no puede enfrentarse a situaciones de facto impuestas por la fuerza. Ni puede, ni creo que nadie lo espere. Ni España ni ningún país por sí solo en el mundo. Pero mire, en estos momentos en el que se habla mucho de rearme militar y de seguridad, también hay otro rearme, que es el rearme moral, el rearme en nuestros principios. Y ese rearme moral lo está liderando España. Claramente. Este no es el momento de bajar los brazos y resignarse. No podremos hacer cosas en 24 horas solos frente a situaciones de facto, pero desde luego sí podemos y debemos rearmarnos moralmente y defender ese orden mundial basado en reglas. Porque además le diré otra cosa. Permitir que ante nuestros ojos se vaya desguazando lo que son principios básicos del derecho internacional, permitir que la ley del más fuerte, la ley de la selva, vaya siendo el nuevo orden mundial, tiene un impacto al final también a escala de todos los países, a escala nacional, que es permitir que se vaya desmoronando también la democracia. Ese orden internacional basado en reglas es a escala internacional lo que es la democracia a escala nacional, la igualdad soberana de los Estados, la participación de las Naciones Unidas en la resolución de controversias es algo que tenemos que defender. Lo que pasa es que mientras aquí hay un rearme moral del que usted habla, Donald Trump dice esta madrugada en el vuelo que le ha llevado a Washington que después puede venir Cuba, que puede venir Colombia, que necesitan Groenlandia, que ignora las resoluciones de los organismos multilaterales. Es decir, mientras hay un rearme moral, Donald Trump anuncia que esto efectivamente crea un precedente y a partir de ahora no es descartable que se produzcan situaciones como las que acabamos de ver en Venezuela. Mire, yo no puedo responder por las palabras del presidente Donald Trump, pero yo sí le puedo responder por las palabras del gobierno de España. Y el gobierno de España es el gobierno del mundo que primero ha hablado, que primero ha liderado una posición tanto en la Unión Europea como en América Latina y que más claro lo está haciendo. El presidente de los Estados Unidos es libre de hablar como quiera en el sentido de que no tenemos ningún control sobre lo que él dice. Lo que nosotros sí controlamos es lo que nosotros decimos. Y nosotros defendemos el derecho internacional. Defendemos la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas. Defendemos la soberanía y la igualdad soberana de los Estados. Rechazamos el uso de la fuerza como un instrumento y una herramienta más de política exterior. Y sobre todo,
defendemos ese orden internacional basado en reglas, el respeto del derecho internacional, defendemos la democracia como sistema que tiene que regir internamente en todos los países y también en las relaciones entre los estados. Y tenemos ya muchos ejemplos en la historia reciente. Recordemos Irak, por ejemplo. El uso de la fuerza, lo único que trae al final no es democracia, es caos, es inestabilidad, no solo en el país en el que se aplica, sino regionalmente. Y desde luego, cuando eso ocurre en una región tan cercana para España como es América Latina, desde luego nosotros nunca vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar en la defensa del derecho internacional, de la soberanía de los países, en unir a los venezolanos y en abrir un camino de estabilidad y de democracia siempre de manera pacífica, dialogada y negociada. Ministro, esta madrugada el presidente Donald Trump ha dicho que él le pide acceso total a Delcy Rodríguez, que la va a mantener en el gobierno, a cambio de que le permita el acceso al petróleo, a las infraestructuras, a todo el país. Ha dicho también que su prioridad es el petróleo y luego arreglar el país y ya luego las elecciones. Y hoy tomará posesión como presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez. La posición del gobierno de España va a ser reconocer a ese gobierno, reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta, a pesar de que la situación se haya producido fruto de una situación de vulneración del derecho internacional, según usted mismo describía. Mire, el gobierno de España no ha situado a Delcy Rodríguez en esa posición, como usted sabe, junto con el resto de la Unión Europea. Nosotros no hemos reconocido las elecciones de 2024 en Venezuela porque no ha habido acceso a poder verificar las actas electorales, pero ha habido un gobierno, que es el gobierno que ocupa el puesto de Venezuela en Naciones Unidas, es el gobierno que es parte de la Comunidad Iberoamericana, que es parte de la OEA y que tiene una constitución que indica que cuando el presidente está imposibilitado de ejercer el gobierno por el motivo que sea, es la vicepresidenta, que en este caso era y es Delcy Rodríguez, la que pasa a ser la presidenta encargada, y eso es lo que se ha producido. Y desde luego nosotros nos disponemos, como ya era el caso antes, yo lo dije el mismo día que se me nombró ministro de Asuntos Exteriores, yo iba a hablar tanto con el gobierno de Venezuela como con la oposición, lo he venido haciendo y lo voy a seguir haciendo. Nosotros nos disponemos desde luego a hablar con el gobierno de Delcy Rodríguez, igual que seguiremos hablando con la oposición venezolana, para conseguir ese diálogo, ese acercamiento que pueda permitir, en primer lugar, la estabilidad, evitar cualquier confrontación civil entre venezolanos y, seguidamente, que pueda Venezuela avanzar hacia un horizonte, a través del diálogo y la negociación, democrático y pacífico. Y no olvidemos, una de las mayores colonias de españoles en el mundo se encuentra en Venezuela. 200.000 españoles, casi 400.000 venezolanos viviendo entre nosotros perfectamente integrados. Por cierto, muchos de ellos gracias a este gobierno que ha dado un estatuto único para cualquier país en el mundo a los venezolanos que han querido salir de su país y venir a convivir entre nosotros. Y España tiene también distintos intereses, incluidos empresariales. Todo eso también es parte de nuestro diálogo con el gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Le ha sorprendido que en la solución de Donald Trump, por lo menos las primeras horas desde la Casa Blanca, sea apuntalar en el gobierno a Delcy Rodríguez y despreciar a la oposición? No parecía que fueran los primeros movimientos que iban a hacer, pero bueno... ¿Qué explicación le da? Esa es la orientación que ellos han dado. No estamos ante la primera sorpresa que da las posiciones del gobierno de los Estados Unidos, y desde luego lo que se produjo tras esos momentos era un vacío de poder que era muy, muy peligroso, porque, insisto, y eso es una de las cosas que es muy preocupante de lo que está ocurriendo, los cambios de gobierno a través del uso de la fuerza suelen conducir a situaciones de caos en el país y en la propia región, y eso es un riesgo que hay que intentar a toda costa evitar. ¿Le sorprendió a usted la noticia de la operación?
cuando empezó a tener noticia de los bombardeos y luego con el tuit de Donald Trump anunciando la captura de Maduro? Me sorprendió en tanto en cuanto nadie sabía ni tenía ninguna información, y ningún país de la Unión Europea la teníamos sobre que esto podía ocurrir, pero llevábamos ya mucho tiempo viendo un despliegue de fuerza militar que era pues de una amplitud enorme, desconocida en la región de América Latina por parte de Estados Unidos, y que por lo tanto pues hacía prever que podía ocurrir algún tipo de acción que estábamos viendo en el mar, que podía ocurrir también en tierra. En cuanto al momento y los objetivos, y sí, claro, como a todos nosotros, desde luego es una operación que por supuesto ni se consultó, ni se explicó, ni se trasladó. ¿Habían hablado recientemente con el gobierno de Maduro, con el gobierno venezolano? Nosotros tenemos evidentemente un embajador en Caracas y tenemos una interlocución como el resto de los países del mundo y como todos los embajadores de todos los países que se encuentran en Caracas con el gobierno de Maduro y ahora de Delcy Rodríguez, y tenemos una interlocución frecuente para la liberación inmediata que seguimos exigiendo de los españoles que están retenidos en estos momentos en cárceles venezolanas. A juicio del gobierno de España, ¿qué papel debería jugar ahora tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado en esa transición que se ha abierto en Venezuela? Tiene que haber un diálogo muy amplio entre venezolanos, y ese diálogo, por supuesto, tiene que incluir a la oposición. Este fin de semana he hablado con Edmundo González, hemos intercambiado sobre la posible evolución en Venezuela, sobre la situación de los españoles allí, los venezolanos aquí, y desde luego nosotros siempre, España siempre va a jugar, porque ese es el papel que le corresponde a España, de ser puente, de unir, de acercar posiciones cuando se trata de un pueblo hermano como es el venezolano. Ministro, ¿la caída de Nicolás Maduro es o no es una buena noticia? Mire, nosotros lo que queremos para Venezuela, y no lo decimos ahora, lo hemos dicho desde el primer momento, es exactamente lo mismo que queremos para España. Democracia, paz, estabilidad, progreso y justicia social. Y ahí es donde nos van a encontrar siempre. No nos va a encontrar nunca atizando ningún fuego, ni en Venezuela ni en ningún país de América Latina, porque no es el papel de España, no es lo que quieren los españoles y no es lo que quieren los pueblos hermanos de América Latina. Desde luego, el uso de la fuerza, la violación de la soberanía de un país es algo que nosotros rechazamos claramente. Claramente en Venezuela y claramente por lo que supone de peligrosísimo precedente para el futuro. ¿Y eso piensan llevarlo a alguna instancia internacional? En estos momentos lo que estamos es coordinándonos con los socios europeos y con los países de América Latina para establecer nuestra posición claramente. Hoy hay una reunión muy importante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que España va a participar. Hemos solicitado formalmente participar en esa reunión del Consejo de Seguridad y en el que vamos a expresar claramente nuestra opinión. Desde luego, Naciones Unidas tiene un papel muy importante que jugar en estos momentos. Hablado de la posición que España ha propiciado en el conjunto de la Unión Europea, ayer el presidente del Gobierno, en su carta a la militancia socialista, condenaba esos hechos. Usted está siendo muy rotundo en esa condena, en esa descripción esta mañana aquí. Sin embargo, el comunicado de Europa tiene términos mucho más tibios. ¿A usted le hubiera gustado? ¿Hubo negociación para que de Europa también saliera la condena? A mí me hubiera gustado un comunicado de la Unión Europea más duro. La posición de España era desde luego máxima. Hay dos primeros párrafos, así arranca el comunicado, que también son muy claros y muy contundentes con respecto al respeto del derecho internacional, con respecto al respeto de los principios de la Carta de Naciones Unidas, y lo que sí le puedo decir es que esos dos párrafos y el hecho de que encabecen el comunicado claramente tiene un acento muy español. Intentaron de la misma manera que ese comunicado que comparten con varios países de América Latina, con Colombia, con México, con Chile, con Uruguay, ¿se sumaran otros países de América Latina, por ejemplo Argentina? No se contactó con Argentina y fuimos los países, digamos, firmantes al final los que fuimos contactados. Es decir, todos los países contactados hemos firmado ese documento. España es el país que de forma más contundente ha expresado su rechazo, incluso su condena a lo que ha ocurrido en Venezuela. ¿Teme el gobierno español por eso alguna represalia o alguna reacción de la administración de Donald Trump en la medida en que, pues por ejemplo, ya exige un 5% de inversión en gasto militar y su gobierno ha dicho que no piensa acceder, no piensa llevar el gasto militar a ese 5%? No.
No temo ni espero nada. España es un país soberano que toma sus decisiones soberanamente y desde luego yo espero que nadie se sorprenda de que el gobierno de España diga que defiende el derecho internacional, que defiende la igualdad soberana de los Estados, que defiende la resolución pacífica de las controversias y que defiende la Carta de las Naciones Unidas. En cualquier caso, esa es la posición del gobierno de España. Yo, como ministro de Asuntos Exteriores de España, soy muy consciente que estamos en un momento histórico de una gravedad máxima en el que hay una disyuntiva. Y la disyuntiva es si se defiende el derecho internacional o si no se defiende el derecho internacional. Si se cree y se apoya la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y sus principios, o si se considera que la Carta de las Naciones Unidas queda superada y es para los libros de historia. Si uno cree que la guerra tiene que ser abolida como herramienta de política exterior, o alguien cree que han vuelto los tiempos donde la guerra es un instrumento más que tiene el poderoso para aplicar su línea de política exterior. Si se cree en el diálogo o no se cree. Y lo que sí quiero dejar claro a todos los españoles es que eso, que tiene una gravedad máxima en el mundo internacional, tiene también una traducción a escala nacional, no solo de España, de todos los países del planeta. Cuando se pone en jaque el orden internacional basado en reglas y la Carta de las Naciones Unidas, se pone en jaque casi inmediatamente la democracia como sistema de convivencia pacífica entre ciudadanos. Lo que está en juego es que si permitimos que el orden internacional sea la ley de la jungla, el más fuerte dicta al más débil lo que quiera, cuando quiera y como quiera, también eso va a tener un impacto a escala nacional. Y desde luego el gobierno de España lo tiene muy claro, lo tiene tan claro como que a primerísima hora de la mañana del sábado hemos empezado a liderar tanto en la Unión Europea como en América Latina la posición de aquellos que van a rearmarse, pero van a rearmarse moralmente también, en defensa del derecho internacional, de la resolución pacífica de controversias y de la Carta de Naciones Unidas. Lo que alega eso el gobierno de Estados Unidos es que ellos han detenido a un narcotraficante. Mire, nosotros, desde luego, en la lucha contra el narcotráfico, España siempre ha estado en primera línea, pero nosotros tenemos claro que el método en la lucha contra el narcotráfico es un método policial, es un método de cooperación internacional, porque es un fenómeno a escala internacional. E insisto, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales sienta un precedente muy peligroso. Y por lo tanto, nosotros en lo que vamos a estar es en defender los principios del orden que ha garantizado la paz y la estabilidad en Europa y a muchos países del mundo. Y América Latina se ha caracterizado por ser una región de paz. Y queremos que siga siendo una región de paz. Mire una cosa que yo siempre he aplaudido de los países de América Latina. La guerra entre países de América Latina es algo prácticamente inexistente. Ha sido una región pacífica entre estados. Y queremos que las relaciones entre los estados en América Latina sigan siendo pacíficas. Ahí es donde está España y ahí es donde va a seguir estando. ¿Ha hablado usted con Marco Rubio o ha tenido contactos recientes o con el Servicio de Exteriores de Estados Unidos? No durante este fin de semana, pero me he reunido en varias ocasiones con Marco Rubio, he estado en el Departamento de Estado y he tenido conversaciones con él y no tengo absolutamente ningún problema en tener contacto con él, por supuesto. Se lo pregunto porque el Partido Popular critica al gobierno dice que ha perdido las bazas diplomáticas, es decir, que en una situación como esta, España podría jugar un papel diplomático importante en encontrar una resolución. Mire, la posición del Partido Popular en política exterior me parece absolutamente ridícula y absurda. El gobierno de España ha liderado dos comunicados, uno en la Unión Europea y otro con los países de América Latina, en muy pocas horas, hablando muy claro. Lo que yo espero del Partido Popular, y vista la posición que tiene, es que hiciera una crítica a la posición del presidente de los Estados Unidos en relación a lo que ha dicho sobre María Corina Machado. Estoy esperando todavía esa crítica del Partido Popular. El Partido Popular siempre
ha utilizado Venezuela como una baza de desgaste, y es absurdo porque no lo consigue evidentemente, porque ningún gobierno ha hecho tanto por el pueblo de Venezuela como este gobierno, como una baza de desgaste de política interna hacia el gobierno de España. Y los españoles son muy conscientes de cuál es el juego del Partido Popular. Es intentar importar la división de los venezolanos a España en vez de exportar desde España unidad a los venezolanos, que es lo que intenta nuestro gobierno. Y los venezolanos también lo saben claramente. 150.000 venezolanos han llegado con un estatuto muy especial que les da derecho de residencia y de trabajo y están perfectamente integrados en España, y esto va a seguir siendo así. Ha sido con este gobierno. Los principales líderes opositores, Leopoldo López, su familia, Edmundo González, están libres en Madrid y no detenidos en Caracas, también gracias a este gobierno. A este gobierno, insisto y lo subrayo, a este, porque el gobierno anterior del Partido Popular, con el mismo gobierno que actualmente en Venezuela, no movía un dedo. Por lo tanto, me parece ridícula y absurda la posición del Partido Popular, y los españoles son muy, muy, muy conscientes de que aunque el Partido Popular en muchas ocasiones parezca un partido venezolano, no apoya al pueblo de Venezuela, se apoya en el pueblo de Venezuela para intentar desgastar absurdamente al gobierno del mundo que más hace por el pueblo de Venezuela, que es el gobierno de Pedro Sánchez. Han criticado también desde el PP las amistades peligrosas, decía ayer Alberto Núñez Feijóo en su carta, en una referencia velada a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cuál ha sido, ministro, en todo este tiempo, el papel del expresidente Rodríguez Zapatero, y si ese papel ha sido en nombre del gobierno de España? Mire, por el gobierno de España hablamos los miembros del gobierno de España, pero nuevamente la obsesión del Partido Popular con el expresidente Rodríguez Zapatero es ridícula y absurda, de nuevo, como toda su posición con respecto a la política del gobierno con Venezuela. El propio Partido Popular, cuando Mariano Rajoy era presidente del gobierno y está la hemeroteca, ha agradecido al expresidente Zapatero por su papel en la liberación de muchos presos políticos, incluido Leopoldo López. Esto está en la hemeroteca, no es una opinión mía, son cosas objetivas. La oposición venezolana ha agradecido en numerosas ocasiones al expresidente Zapatero su papel, y tiene un papel que nosotros valoramos y apreciamos en ese papel de intermediación. Y por lo tanto, a mí me parece que esto es parte de todo ese intento absurdo de intentar erosionar y desgastar al gobierno de España, y es no comprender dónde se sitúa y cuál tiene que ser el papel histórico de España, que es el que estamos teniendo. Mire, en estos momentos, la posición que he visto que ha expresado el señor Feijóo, el señor Feijóo está fuera de la posición de la Unión Europea y del comunicado que sacamos ayer 26 países de la Unión Europea. Está fuera de la posición de los principales países latinoamericanos, como pueden ser Brasil, o México, o Chile, o Colombia, con el comunicado que sacamos ayer con ellos. Está fuera de la posición de las Naciones Unidas. Ni siquiera se refieren al derecho internacional. Le diré que para el partido que llevó a este país a la guerra de Irak, en flagrante violación del derecho internacional, no me sorprende, pero sí me duele como ministro de Asuntos Exteriores. Y también le diría una cosa: muchos partidos políticos, todos tienen mi número de teléfono móvil y saben que yo estoy disponible en cualquier momento. Muchos partidos políticos me han contactado durante este fin de semana. Los portavoces de Exteriores o distintos líderes de partidos políticos me han contactado para interesarse por la colonia española, por la posición, cómo evolucionaba. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje del Partido Popular. Eso es lo que le interesa a Venezuela, al Partido Popular. Los de Sumar le habrán dicho, si le han escrito, que se queda corto, que es lo que dicen en declaraciones públicas. Mire, se han interesado muchos partidos políticos, no se ha interesado el Partido Popular, tanto que dicen. Ministro, el hecho de que la prioridad de Estados Unidos sea ahora mismo la extracción de petróleo y recuperarla, ¿puede cambiar también la circunstancia, la situación de empresas españolas que se dedicaban a la extracción petrolífera en Venezuela? Mire, la soberanía de un país es la soberanía también sobre sus recursos naturales. Ese es un principio
también básico del derecho internacional que tiene que ser respetado. Yo he estado este fin de semana en contacto con varias empresas españolas que tienen importantes intereses en Venezuela y saben que tienen todo el respaldo del gobierno de España, igual que lo saben los 200.000 españoles que viven en Venezuela y con los que ha estado en contacto tanto el consulado como la embajada nuestra en Caracas. Y en estos momentos todo el mundo está tranquilo. Todo de lo que me traslada el embajador está tranquilo en Caracas y en el resto del país, y nuestras empresas también están tranquilas, pero desde luego cuentan con el respaldo del gobierno de España si fuera necesario, pero como le digo, ni estamos en ese escenario ni lo preveemos. Una última cuestión. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos sitúa la importancia estratégica que tiene para ellos Europa y promocionar aquí dentro de Europa a los partidos ultras. ¿Le preocupa que Europa, o la idea que tenemos ahora mismo de Europa, de la Unión Europea, pueda ser la siguiente en una estrategia de Donald Trump de intervenir en más países, tal como él mismo ha reconocido esta noche? Sí, por supuesto. Además, ya ha habido intervenciones muy claras en algunas elecciones, la última en Alemania, donde ha habido posicionamientos muy claros. Los europeos tenemos que tener claro que ya no basta con hablar de autonomía o de autonomía estratégica. Los europeos tenemos que dar un auténtico salto de soberanía. Nuestra seguridad y nuestra disuasión tiene que estar más en nuestras manos. Visto lo que estamos viendo en estos momentos en el mundo, también tenemos que completar el mercado interior y romper ciertas dependencias económicas para evitar cualquier tipo de coerción sobre nosotros. Y nuevamente, insisto, no es bellas ideas filosóficas, nos va mucho en juego. También tenemos que rearmarnos moralmente en nuestros principios. El primero de ellos, la democracia. Sin democracia, sin igualdad, sin tolerancia, no existe Europa tal y como la conocemos hoy en día. Y en estos momentos hay una presión muy fuerte desde fuera para, por supuesto, hacer interferencias e injerencias en nuestras elecciones y para desmontar la Unión Europea tal y como la conocemos. Desde fuera, con ayuda también de partidos políticos organizados dentro de la Unión Europea, los partidos de extrema derecha. No hay por qué decirlo más bajito porque está claramente explicitado. Y frente a eso, los demócratas tenemos que movilizarnos. En estos momentos, ser verdaderamente un patriota es defender los valores europeos, de democracia, de tolerancia y de igualdad, porque esos valores son la base y el motor de las mayores décadas de paz y de prosperidad que ha conocido el continente europeo. Y en estos momentos lo que estamos viendo es que hay un desafío muy fuerte. Un desafío, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Gaza, y hay también un desafío dentro de nuestras sociedades planteado por las fuerzas de extrema derecha. Me ha dicho, ministro, que no le ha llamado el PP, les va a llamar usted, que usted también tiene el teléfono de todo el mundo. Mire, yo he solicitado mi comparecencia a petición propia en el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar la posición del Gobierno de España en relación a Venezuela, porque el lugar donde el Gobierno habla con todas las fuerzas políticas, el Partido Popular y todas las fuerzas políticas, es en el Congreso, y yo estoy dispuesto a acudir en cuanto que haga falta. Simplemente le quiero decir que a lo largo del fin de semana, el propio sábado, muchas fuerzas políticas, la mayoría, le diré, me contactaron. Todas ellas tienen mi teléfono móvil, el Partido Popular también lo tiene, y el Partido Popular no me llamó. Por cierto, también le diré, van casi para 5 años que soy ministro de Asuntos Exteriores, nunca me ha llamado el Partido Popular, siempre soy yo el que ha tenido que llamar. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, gracias por su tiempo en una mañana como esta. Un saludo y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Hablaremos con el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez y conectaremos con compañeros que están ahora mismo en Caracas para que nos expliquen cuál es la situación que están viviendo allí. Pero antes, y en la medida en que hemos podido hablar muy poco, hacer muy poca tertulia, ya a partir, Berna, de lo que nos acaba de decir también aquí el ministro de Exteriores español, que dice que él dice, abanderando la posición crítica en el mundo con esta operación de Donald Trump y el escenario que se ha abierto en Venezuela, con el propio Trump confirmando:
aunque bajo amenazas, Delcy Rodríguez va a seguir al frente del gobierno de Caracas, del gobierno venezolano, pero eso sí, tiene que darnos acceso total a las infraestructuras y al petróleo. Sí, la posición del gobierno de España ha quedado clara, creo que es correcta, es decir, hay una condena muy clara, un rechazo muy claro y una activación, digamos, de llegar a lo máximo posible a lo que se haya podido llegar tanto por parte de la Unión Europea como de esos países latinoamericanos que hemos citado. Otra cosa es que sabemos que con comunicados no se cambia el mundo y que si pensamos en la posición europea creo que ha quedado muy corta y que Europa está mostrando una debilidad una vez más frente a Estados Unidos. Pero centrándonos en el gobierno de España y en las declaraciones de Álvarez, es muy curioso cómo la situación generada ha colocado al gobierno nuevamente en una posición muy singular y favorable al gobierno, en el sentido de que igual que ocurrió con Gaza, donde por desgracia ha habido ese genocidio, pero el gobierno de Pedro Sánchez pudo situarse en una posición de clara condena y que le dio juego político en ese primer trimestre de este curso, pues ahora este rearme moral del que Álvarez está hablando y que creo que es el titular, el rearme moral, sitúa al gobierno nuevamente en una posición, digamos, de cierta comodidad en lo que respecta a valores y principios. Es decir, el gobierno de España está defendiendo los valores de la legitimidad contra el uso de la fuerza, contra el caos y a favor siempre del diálogo, frente a un Estados Unidos que está machacando la legalidad, machacando el orden internacional, y frente a un Partido Popular que se ha quedado en el desconcierto por apoyar ese fin del tirano, pero colgado de la brocha porque no han apoyado a la candidata María Corina. Entonces, bueno, es una situación singular en la que el gobierno vuelve a quedar, digamos, en posición favorable frente al discurso interno. Eso fue, Joan, lo que dijo ayer en esa carta a Pedro Sánchez, que dice que la situación en Venezuela acaba siendo un argumento a favor de la continuidad de este gobierno en España. Bueno, porque realmente hay una situación que es un parteaguas de alguna manera, ¿no? Ahora yo creo que en las declaraciones del ministro ha estado claro también en relación a la Unión Europea. Ha dicho que Europa tiene que hacer un salto en soberanía. Y esto realmente es contradictorio con la posición de los partidos de extrema derecha, que precisamente lo que están defendiendo es la soberanía nacional y no la cesión de soberanía hacia políticas europeas que son contradictorias con sus intereses en materia ambiental, en materia de los derechos de las personas con diversidad, de los principios del feminismo, muchos elementos de este tipo. Y entonces ahí, esto es un parteaguas entre, por ejemplo, las posiciones del Partido Popular Europeo, al cual pertenece el Partido Popular, y Vox. Es decir, ¿tiene sentido? Digamos, ante la necesidad que tenemos de que Europa haga un salto en soberanía para no quedar absolutamente en una posición de vasallaje, que dice hoy Claudi Pérez en el País, en ese salto de soberanía, ¿dónde está el Partido Popular y dónde está Vox? Y en esa situación realmente el Partido Socialista ha jugado, y el Pedro Sánchez ha jugado sus cartas de manera muy clara desde hace tiempo. Es decir, ha apostado por reforzar Europa, ha sido siempre de los países que junto con otros ha forzado la máquina para ir más adelante de lo que se quería ir por parte de la mayoría. E incluso ahora nos decía Álvarez en la redacción del comunicado también, ¿no? Los dos primeros párrafos ha quedado claro que han sido, tienen el origen en la posición española, pero luego esa posición más vacilante, ¿dónde se sitúa? O sea, hoy hemos tenido aquí en Hoy por Hoy dos declaraciones de Cuca Gamarra y del ministro de Exteriores muy distintas en relación a la posición de España en la Unión Europea y en relación al concierto internacional. Y ahí está en juego, porque fijémonos, detrás de la idea de salto de soberanía en la Unión Europea, ha dicho también el ministro, está la defensa de una idea de democracia, de unos valores que Europa siempre ha defendido. ¿Dónde está la posición del Partido Popular en este tema? Es decir, sigue estando cerca de Vox, precisamente de la no construcción europea, de la idea de que al final pues los valores del más fuerte sean los más significativos y no los valores democráticos que todos defendemos. Yo creo que esta es una posición, digamos, que va a ser muy complicada para el Partido Popular.
A mí me ha gustado eso del rearme moral que decía el ministro, que mencionaba ahora Berna. Me parece que es de lo más destacable, pero me ha gustado especialmente más ese mensaje de no nos podemos resignar a que impere la ley del más fuerte. A nivel internacional y a nivel europeo, a nivel continental, porque lo que estamos viendo en los últimos años es que Rusia ha usado la ley del más fuerte en Ucrania, que Israel ha usado lo mismo en Gaza y ahora Estados Unidos toma nota y dice, pues yo hago lo mismo exactamente en Venezuela. Solo nos queda China, ¿eh? Solo queda que China haga exactamente lo mismo. Ya tenemos a 3 o 4 de las grandes potencias mundiales diciendo aquí la ley es más fuerte, nos repartimos el planeta y cada uno en nuestra zona de influencia hacemos lo que nos da la gana. El rearme moral está muy bien, pero hay que reconocer que la política está especialmente para dar frutos, no solamente para rearmarnos moralmente. Y en ese rearme moral yo lo que echo de menos son resultados. En el último año y medio, con ese rearme moral, el gobierno de España no ha conseguido nada en Venezuela. Decía el ministro, creo que con sabiduría y con acierto, que España tiene que ser puente en los países hermanos. No hemos conseguido ser puente. Lo queremos ser, pero la realidad es que no lo hemos conseguido. Se robaron las elecciones en Venezuela hace un año y medio, se usurpó el poder, mantuvieron el poder exactamente los mismos, echaron del poder incluso del país a quien había ganado las elecciones y no se consiguió nada. Y recuerdo que el ministro de Exteriores precisamente en su momento dijo, bueno, es que estamos negociando, estamos mediando y sabemos que esa política que va de fondo muchas veces es más complicada y va más lenta. Año y medio después podemos decir que no sirvió para nada esa política. Bueno, pero es que esto deja la claro... democracia robada en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el resultado? Yo no me puedo alegrar de que una intervención militar de Estados Unidos acabe con Nicolás Maduro en Venezuela. Me alegro del fin de Nicolás Maduro, pero no con estos medios. Tendría que ser de otra manera. Pero a través de nuestros medios tampoco lo hemos conseguido. Y ahí creo que hay que hacer autocrítica. Sí, no, que tampoco... La impotencia es absoluta, ¿no? De España, de la Unión Europea. Es triste porque España debería tener un papel importantísimo en América Latina de mediación, de presión, pero eso ha desaparecido. La inversión española ha desaparecido por obra y gracia del chavismo. La situación digamos de influencia también ha desaparecido, y porque ¿qué domina hoy? La ley del más fuerte, es decir, solo un régimen como el de Maduro ha hecho lo que ha hecho, es decir, tiene a presos en la cárcel, ha provocado gente en el exilio, no reconoce los resultados electorales. ¿Qué puede hacer España ante eso? Nada. Ha quedado claro que nada. ¿Y quién hace algo ante eso? Estados Unidos. ¿Para llevar la democracia? No. Estamos contemplando que no lo hace para llevar la democracia, sino para llevarse el petróleo. Es decir, estamos en un mundo de matones, de señores con poder, por cierto, prácticamente todos blancos y todos señores, en donde efectivamente queda mano libre para que Putin haga lo que quiera en Ucrania, para que Xi Jinping haga lo que quiera en Taiwán y desde luego para que Trump nos amenace y haga lo que quiera en Cuba, en Colombia, en Groenlandia. Es decir, ¿qué ocurre? Tenemos un plan, ya no España, sino la Unión Europea. Tenemos un plan si Trump se presenta tropas en Groenlandia. Nos damos cuenta de que es la ruptura de la OTAN. Incluso sí, tenemos ese quiénes somos, es decir, hay unidad suficiente en Europa en una idea básica que permitiría articular en ese caso, como no lo está habiendo ahora mismo, articular por lo menos un mínimo, una posición conjunta. La respuesta es solo el rearme moral y los comunicados que defendía el ministro. Es decir, ¿qué se puede hacer ante esto? Lo seguimos comentando a la vuelta. Abierto que compartimos con Pablo Iglesias, con Joan Subirats y con Berna González Harbour, que hablaba Joan del rearme, de cuál es la posición, qué es lo que se puede hacer en contra, porque en contra de esta posición, de esta ley del más fuerte, que es la que impone por la fuerza Donald Trump, conscientes de que la alternativa, pues de momento es ese rearme moral del que hablaba Álvarez, o bueno, esta guerra o esta manifestación a través de comunicados, pero poco más puede hacerse. Es que yo creo que el tema, lo decía ahora al final Berna, ¿no? Es decir, claro, Groenlandia es un enorme espacio, digamos, que está bajo la soberanía de Dinamarca, pero forma parte del continente americano. En la lógica de la aplicación de la doctrina Monroe con el corolario de Roosevelt de 1904 y con el corolario de Trump de ahora, de la estrategia de defensa, queda claro que cualquier cosa que suceda en el continente que afecte a los intereses de Estados Unidos se ve con capacidad de intervenir.
evidentemente, como ahora también se decía, lo decía también Pablo, Taiwán, digamos, está ahora en el punto de mira, puede estar en el punto de mira de China aplicando la misma lógica. Las advertencias que se han hecho de manera muy explícita a Cuba, a Colombia y ayer incluso, lo decía en el avión Trump, a los cárteles de México, etcétera, apuntan a que esa aplicación de la lógica de ese corolario Trump, de la doctrina Monroe, se va a aplicar. ¿Qué sucede con Dinamarca? Es decir, y con Groenlandia. Es decir, la Unión Europea va a permanecer de manera, digamos, impávida ante esa posibilidad. Realmente los efectos, es decir, ese salto de soberanía no es ninguna broma. Implica, por ejemplo, ser mucho más autónomos en defensa, reforzar evidentemente la legitimidad social de ese aumento de la soberanía, porque va a implicar una capacidad de transmisión de fondos y de gasto a la Unión Europea que tendría que ser más democrática. Es decir, vamos a poder hacer ese salto de soberanía sin hacer más democrático también el funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, yo entiendo que es muy complicado el proceso que se abre ahora, pero es que llevamos menos de un año, porque el 20 de enero del año pasado tomó posesión Trump. Llevamos menos de un año de Trump y estamos donde estamos. Estamos hablando de una que ha saltado por el aire el orden internacional. Si esperamos hasta que en noviembre de este año las elecciones de midterm nos digan pistas sobre qué opina el pueblo norteamericano, el pueblo de Estados Unidos sobre la actuación del presidente, a lo mejor llegamos irremediablemente tarde. Yo creo que realmente no se puede tardar en buscar respuestas, y las respuestas, las únicas que yo veo, son de carácter, en este caso, europeo, de reforzar la soberanía europea y hacer el salto hacia una Europa mucho más potente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, lamentablemente, pero también, al mismo tiempo, más democrática desde el punto de vista de reducción de las desigualdades. Este es el camino que veo que es el único que podemos hacer desde aquí. En lo que tiene que ver estrictamente con la situación en Venezuela, antes compartía Álvarez Berna la sorpresa, que yo creo que es sorpresa general, desde luego, y se deducía en la conversación que teníamos también a primera hora con Cuca Gamarra, sorprendidos especialmente en el Partido Popular, que celebraron la liberación, decían, de Venezuela, pero luego han ido viendo con el paso de las horas que María Corina Machado no entra en los planes de Donald Trump y que de momento mantiene a Delcy Rodríguez, que lleva 20 años como dirigente chavista. Sí, no, el Partido Popular ha quedado totalmente descolocado, desconcertado, porque aspiraban, como yo creo María Corina Machado, a que esa caída de Maduro, ese secuestro de Maduro, culminara en colocar a los opositores, en digamos, reconocer los resultados ya de las elecciones de 2024 y proceder a la sustitución. Y yo creo que todos estábamos esperando eso, y hasta María Corina Machado en su discurso del Nobel o en los días posteriores dejó muy claro que pronto iban a cambiar las cosas. Bueno, pues el Partido Popular se ha quedado colgado de la brocha, absolutamente, como María Corina Machado, y no hay voluntad por parte de Estados Unidos de legitimarla, sino todo lo contrario. Trump la ha deslegitimado públicamente, le ha restado legitimidad, ha dicho que no tiene apoyo, que es muy maja, pero que no tiene el respaldo suficiente. ¿Por qué? Bueno, pues lo que hemos hablado durante todo este rato, no era cuestión de elecciones, no era cuestión de democracia, de principios, era cuestión de petróleo. Y es cuestión también de algo, volviendo a unirlo con la esfera internacional, ha quedado muy claro, tanto en esa estrategia nacional como en esta acción, que Estados Unidos quiere echar a China, por ejemplo, de todo ese territorio. China y Cuba eran los grandes consumidores del petróleo que sale de Venezuela. China es la gran inversora en América Latina y ha comprado y ha invertido muchísimo en grandes territorios y en los grandes países de América Latina. Y Estados Unidos quiere poner fin a esto. Dice, esta es mi esfera de influencia y fuera China de aquí, el petróleo para nosotros. Esto va a tener enormes consecuencias y China, ya sabemos, es un régimen muy silencioso, no hay comunicados como en la Unión Europea, que ya sabemos que no cambian nada, pero al menos vemos por dónde van las cosas.
cosas, pero esto va a tener consecuencias que tendremos que analizar. Y bueno, no existe esa voluntad de democracia, es lo más importante que ahora tenemos que resaltar. China y también Rusia, porque Rusia es quien ha ejercido gran poder de influencia desde los tiempos del comunismo, no solamente en Cuba, sino en el resto de los países a los que ha ido expandiendo ese tipo de ideología. Precisamente esa es la razón que en términos ideológicos y políticos creo que podría hacer entender el por qué Donald Trump y ese neoliberalismo que ahora dirige Estados Unidos decide que hay que recuperar lo que antiguamente se llamaba el patio trasero de Estados Unidos, o por lo menos esa influencia respecto a esos países. Yo creo que hasta ahí se puede entender y ahí también podemos ver si esto va a generar un efecto dominó en el que se empieza por Venezuela, pero como decíamos antes, se va a seguir por Cuba, porque ojo, si se corta el suministro de dinero, de petróleo directamente entre Venezuela y Cuba, directamente las posibilidades económicas de Cuba y las políticas también quedan muy limitadas. Pero al margen de esa relación con Rusia y con China, yo precisamente desde el sábado llevo acordándome de la cumbre, si os acordáis, que tuvo Donald Trump con Putin en Alaska. Claro. Hasta ese momento no había habido ningún tipo de intervención de Donald Trump o de la administración Trump en Latinoamérica. Y es después de aquello precisamente cuando se empiezan a hacer movimientos, se empieza a hacer todo el despliegue militar y se empieza a intervenir con la excusa del narcotráfico. No me creo que esto no esté de alguna manera hablado con Putin. ¿Seguro? Y ese reparto del poder en el territorio global de esta es tu zona de influencia, tú has hecho lo que te ha dado la gana en Ucrania y además recordemos que llevamos meses diciendo que no entendemos la posición de Trump respecto a Ucrania, que ha dejado a Zelensky en ridículo en muchas ocasiones, que nos ha dejado en ridículo a los europeos, que está negociando la paz en Ucrania más cerca de las posiciones de Rusia que de las que tiene la propia Unión Europea. Todo eso creo que tampoco se entiende, o ahora podemos empezar a entenderlo quizá, si pensamos lo que ha pasado este fin de semana en Venezuela y lo que puede seguir pasando en próximas semanas, en próximos meses, en el resto de países más cercanos a Estados Unidos. Joan. Sí, lo que veo es que en el fondo ahora estamos empezando a ver, digamos, una especie de la punta del iceberg, ¿no? Porque ahora empezamos a saber que parece que el 23 de diciembre ya se le ofreció a Maduro el que si se iba a Turquía, digamos, no pasaría nada con él y, digamos, habría este cambio de régimen que hemos visto después a partir de la extracción, por así decirlo, de Maduro de Caracas, ¿no? Se habla de que había habido negociación ya con Delcy Rodríguez a través de Qatar para llegar al punto en el que estamos. Es decir, ¿cómo se combina la necesidad de tener, digamos, control de tus intereses con la promesa de Trump de no meter a Estados Unidos en procesos de conflictos como los que ha padecido históricamente, que significaron pérdidas de humanas de los soldados norteamericanos? Por lo tanto, ¿cómo mantener esa capacidad de defender tus intereses, lo que son, digamos, el petróleo, las tierras raras, etcétera, etcétera, sin alterar, digamos, la promesa del American First, ¿no? Que se dijo en su día. El Abierto. Ser Podcast. En un tiempo especial de Abierto que compartimos con Pablo Iglesias, con Joan Subirats y con Berna González Harbour. A eso de las 4 de la madrugada, hora española, hemos podido grabar la conversación que ahora quisiera que escucharan con nuestro compañero Manuel Covela. Manuel Covela es compañero de Prisa, que trabaja desde Caracas, y con él hemos tenido ocasión de contrastar un poco lo que nos apuntaba desde la frontera de Cúcuta nuestro enviado especial Nicolás Castellano, que la situación, por lo menos en la capital, en Caracas, es de tranquilidad, y lo viene siendo desde el sábado, cuando hubo noticia de primero las explosiones y luego la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército de los Estados Unidos. Vamos a recuperar esa conversación que, ya les digo, teníamos esta madrugada a partir de su saludo inicial con Manuel Covela. Hola, buenos días, José Luis. ¿Cómo están las cosas allí ahora mismo, en la capital de Venezuela? Bien, las cosas podemos calificarlas de tranquilidad, quizás también se puede utilizar el calificativo de tensión contenida, incertidumbre. Eso es la sensación que se está notando en la calle ya varios días después, o 2 días después de los bombardeos de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. A lo que se han dedicado la mayoría de los venezolanos
en las horas posteriores a esos hechos que ocurrieron en la madrugada del sábado es ir a supermercados, a farmacias, a gasolineras, también a lugares donde se vende agua, en lugares donde ha habido colas, y pues, porque las personas pues, se han dedicado a ir a aprovisionarse de productos básicos, también producto de la incertidumbre que hay, de esa expectativa, de esas dudas que hay y confusión sobre el futuro de Venezuela después de la caída de Maduro y pues la asunción de Delcy Rodríguez como presidente encargada del país. ¿Hay incidentes en las calles? No, la verdad que no se han reportado incidentes graves en las calles. No ha habido reportes de enfrentamientos, no ha habido reportes de riñas, de ataques de personas armadas, de que se conoce o se tiene conocimiento de que hay brigadas de personas dedicadas a apoyar al gobierno chavista que pues ya en tiempos anteriores han estado pues agrediendo a opositores. No ha pasado nada de esto, no se desconoce. Sí hubo ayer en el centro de Caracas una manifestación de seguidores de Nicolás Maduro rechazando su captura y exigiendo su liberación, y allí se notaron personas armadas, pero no hubo ningún tipo de incidente grave en medio de esa manifestación. Me decías que había colas en algunos supermercados, en algunas farmacias, sin embargo no hay problemas de suministro. No, hay colas, sí, en supermercados. El sábado, ya en la tarde, se están registrando estas colas. Las colas eran extensas el sábado, día de la operación militar de Estados Unidos. Ayer, domingo, volvieron a verse colas, fueron más cortas. También había más comercios abiertos. Ya ayer había el funcionamiento del transporte público, el sábado no lo hubo. Si bien ayer ya hubo más transporte público, todo esto fue a cuentagotas. También ha retomado el servicio el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que es cercano a Caracas, a una media hora de Caracas, y que queda muy cerca del puerto de La Guaira. En este lugar, en el puerto, hubo un bombardeo, unas explosiones cerca del puerto. El aeropuerto estuvo cerrado el sábado, pero ayer domingo retomó sus actividades, aunque todavía para vuelos nacionales. Los vuelos internacionales todavía no están operando. Una última pregunta, Manuel. ¿La ciudadanía cómo se está informando? ¿Cuál es el mensaje que le llega a los ciudadanos? Hemos visto un comunicado hace, esta misma madrugada de Delcy Rodríguez. ¿Cuál es el mensaje que le llega a los ciudadanos? ¿A través de qué canal? ¿Qué es lo que está diciéndoles el gobierno ahora mismo? Bien, las redes sociales es el canal de comunicación de los venezolanos. Desde que empezaron las explosiones el sábado, las redes sociales fueron las que informaron a Venezuela lo que estaba pasando. Ya pues desde hace varios años los medios nacionales, privados y públicos pues están bajo el control del gobierno del gobierno chavista. La información llega a través de las redes sociales. El gobierno está presentando su relato o su información a través del canal estatal de televisión que se llama Venezolana de Televisión. También tiene varias emisoras. La mayoría de las emisoras de radio del país son estatales, y también se está utilizando mucho el canal de Telegram. De hecho, ese mensaje que tú acabas de mencionar de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo lanzó a través de su canal de Telegram, que es este sistema de mensajería. También ha estado muy activo a través de su canal de Telegram el canciller Iván Gil, enviando mensajes de países aliados al chavismo que han estado manifestando su apoyo al chavismo después de la captura de Nicolás Maduro. Queríamos comprobar en directo cuál es la situación en las calles de Caracas, y es así, tal cual nos acaba de describir nuestro compañero Manuel Covela. Un abrazo, Manuel, cuídate y seguimos en contacto estos días.
Vale, un abrazo para ti y un gusto por haber hablado contigo. Algo que estábamos comentando a partir de la conversación que hemos tenido con nuestro compañero Manuel Covela en Caracas, y comentábamos ahora, Berna, el hecho de que se está configurando un nuevo mapa del mundo que remite muchas cosas, y lo estamos viendo en Venezuela, a una especie de nuevo colonialismo, de un colonialismo moderno en el que las cosas son realmente lo que parecen. Y eso sí que, en fin, es una característica de Donald Trump. En eso sí hay que reconocérselo, no engaña a nadie, va de frente y dice que esto directamente es lo que hay. No lo han vuelto ni en vamos a llevar la democracia a ningún sitio, ni en él está en Venezuela, ha capturado a Maduro simplemente porque lo que le interesa es el petróleo. Claro, esta es la gran novedad que nos desconcierta, ¿no? Que no hay ni siquiera el mínimo esfuerzo retórico por convencernos de que están luchando por la democracia, como hicieron en Irak, intentar convencernos, o en Afganistán, etcétera. No. Es el puro interés petrolero y de recursos variados, y de expulsar a China, lo que estábamos comentando de la zona, la influencia cubana, debilitar a Cuba también. Es decir, nuevo colonialismo, no, el más viejo, el que conocíamos desde siglos inmemoriales, en el que todos hemos participado, solo que ahora sin tapujos. Y fijaos, a medida que avanza la mañana y hemos ido hablando con tantas personas que saben, me reafirmo en lo primero que dije esta mañana al comenzar el abierto, que es que esto es un golpe. Es decir, hay una acción, una determinación por parte de Washington de cargarse a Maduro, punto. El resto es un golpe de Estado. Me reafirmo cada vez más en que todo tiene esa apariencia, es decir, estamos ante una acción exterior apoyada desde dentro, con traición desde dentro, con información, datos, etcétera, que la han permitido desde dentro, y con un nuevo, entre comillas, gobierno o mando, el que representa Delcy Rodríguez, que se pliega absolutamente a Washington y sus designios. Es decir, ¿dónde está la retórica independiente de Venezuela, la retórica antiamericana? Se ha evaporado. A partir de ahora tenemos un régimen plegado a los intereses de Washington, que lo va a juzgar, o sea, lo ha dicho Donald Trump, va a juzgar sus actuaciones, porque si no se pliega, su suerte será aún peor que la de Maduro. Entonces, bueno, no conozco esas negociaciones que supuestamente ha habido previamente en Doha o de Qatar, etcétera, etcétera, pero estamos viendo cómo el régimen se ha plegado y cómo ha habido una especie de golpe que ha cortado la cabeza de Maduro y de su esposa para empezar a navegar alineado con los intereses de Washington. Subirats. Sí, el tema es ver ahora cómo respondemos a esto, ¿no? Porque es un cambio muy fuerte, muy radical de escenario, ¿no? Es decir, donde ya los argumentos pasan a ser directamente el control de los recursos, el control de los elementos básicos para permitir seguir acumulando riqueza a unos cuantos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que tenemos, ¿no? Hemos hablado de Europa. Yo creo que ha sido interesante, muy significativa la posición de España, buscando a Brasil, a Colombia, a Chile, porque no hay cambio en Chile hasta el mes de marzo, digamos con Uruguay, con México. Yo creo que esa posición, esa declaración es significativa también, porque digamos, América Latina puede ser una pieza muy importante en la posibilidad de encontrar aliados internacionales para poder, digamos, detener esa deriva. Las Naciones Unidas, de la cual celebramos el 80 aniversario, no parece que tenga muchas posibilidades de hacer nada, porque el Consejo de Seguridad, que es un elemento central, está precisamente controlado con capacidad de veto por Estados Unidos, por Rusia, por China, y la posición de Europa que está allí es muy digamos periférica. Pero realmente a mí lo que me preocupa ahora es, una vez digamos puestas encima de la mesa las cartas con claridad, como ahora decía Berna, ¿cómo avanzamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad de respuesta? Aquellos que seguimos pensando que digamos la democracia que construimos en el 45 en Europa después de las dos guerras mundiales vale la pena
mantenerlas porque creemos en los valores que se defienden y porque creemos que detrás de esa idea de democracia no solamente hay elecciones periódicas, sino sobre todo, digamos, el respeto a la igualdad y a la dignidad de las personas, ¿no? El diagnóstico está claro, ahora lo que falta es capacidad de respuesta. Yo creo que la capacidad de respuesta no va a llegar o no va a dar resultados desde el frentismo. Es decir, construir comunicados a favor de Venezuela o en contra de Donald Trump con países izquierdistas que piensan lo mismo o lo mismo que tú, un poquito más allá, creo que no es una solución ni para Venezuela ni para defender la democracia ni en Venezuela ni en otras partes del mundo. Hacer comunicados en la Unión Europea... Pero yo hablaba también de Europa, no solamente sí. No lo digo por ti, Joan, no lo digo por ti. Pero me refiero en este caso al comunicado que nos mencionaba el ministro, que nos ponía sobre la mesa 2 comunicados. Uno, el comunicado con los países latinoamericanos. Todos los países latinoamericanos que firman ese comunicado son izquierdistas. No hay ni uno que sea de otra cosa. O sea, ya no digo en Milei, que evidentemente decía el ministro, no hemos hablado con Milei ni se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? Pero hay otros gobiernos, además del de Milei. Pero son gobiernos. Son gobiernos, sí, eso por supuesto, pero que al final haces frentismo con gente que piensa lo mismo que tú y que está alineado en una situación muy concreta. ¿Pero tú crees que hacer un comunicado condenando eso, es frentismo? Es decir, es hacer un comunicado alzando la voz contra lo que te parece una injusticia. El comunicado me parece bien hacerlo si... lo que me parece frentismo es hacerlo solo con los que piensan lo mismo que tú y no intentarlo con los demás. Pero es que los demás lo han hecho, han cerrado filas rápidamente con Washington. Bueno, pues es decir, Milei o otros variados han cerrado filas Panamá, con Washington. Entonces, quiero decir, el frente lo ha hecho Estados Unidos. Es el frente de yo invado la casa de Maduro, me lo llevo y a partir de ahí los demás que hagan lo que les dé la gana. Y le han apoyado. Perdona que te interrumpa. No, yo creo que no vale ni el frentismo de izquierdas ni vale el frentismo a favor de Trump. Se puede estar alegre porque Nicolás Maduro ya no sea presidente de Venezuela y al mismo tiempo se puede condenar que esto haya pasado porque Donald Trump ha cogido unas fuerzas de élite, las ha metido en Venezuela en una operación militar espectacular y de gran éxito, pero que aunque esté basado en normativa o en legislación de Estados Unidos diciendo este señor es un dictador pero sobre todo es un narcotraficante y me lo llevo por eso a Nueva York para juzgarle, bueno, pues si es un narcotraficante te puedes llevar a Maduro, pero te puedes llevar a Delcy Rodríguez, te puedes llevar a toda la cúpula de Venezuela que ha estado utilizando la droga durante años. Entonces, no vale ese argumento, no vale el argumento de hacer frentes de izquierdas ni frentes a favor de Trump. Hay que hacer unión democrática en todos los países. Pero y en Europa, tiene que decir la verdad. También, como decía Joan. Alguien tiene que decir la verdad. Todos es decir, yo lamento que no digamos la verdad más clara. Es decir, Trump ha violado la ley. Trump ha indultado a un expresidente hondureño condenado a 45 años por el mismo tribunal que va a juzgar a Maduro y a su esposa en pleno contraste y contradicción con lo que está haciendo ahora, que está utilizando la excusa del narcotráfico para empurar a Maduro. Muy breve, Subirats, muy breve. No, iba a decir que no creo que el contenido del comunicado al que estamos aludiendo por parte de esos países latinoamericanos y de España sea un contenido que sea de carácter frentista izquierdista. Más bien diría que defiende los valores clásicos de la democracia, si se quiere, desde un tinte de socialdemócrata. Pero yo no creo que eso, en estos momentos, estemos hablando de un comunicado que tenga un contenido radicalmente, digamos, en posiciones que podamos calificar de izquierdas, pero a lo mejor me equivoco, pero esta es mi impresión. Hay una cosa que no entiendo de su comunicado y es cuando se habla expresamente de solucionar lo que pasa en Venezuela a través del diálogo y la negociación, porque lo que pasa en Venezuela es que hace 1 año y medio se robaron las elecciones. No puedes negociar ni puedes entablar un diálogo con quien ha robado las elecciones y directamente lo que dijo es que había ganado cuando era falso. Pues fíjate lo que hace Trump, ¿no? O sea, sí, todavía peor. Incorporar a esta hora de la mañana a las 10:25, 9:25 en Canarias, a Juan Gabriel Vázquez, que es, como ustedes saben, escritor, es colombiano, nos escucha ya. Señor Vázquez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, un placer estar con Lo mismo, y gracias por atendernos. Le leíamos ayer mismo una tribuna en el diario El País en la que, entre otras cosas, escribía: la agresión a Venezuela es parte de una estrategia que viene de la doctrina Monroe. Aunque su resultado inmediato sea una dictadura menos, su objetivo es la imposición de un orden ideológico que va mucho más allá de Venezuela. Un orden, digo, pero eso es ser generosos. Trump persigue sobre todo el rompimiento de un orden, el caos que es lo suyo. Señor Vázquez, pasadas ya 2 jornadas desde la captura de Nicolás Maduro, ¿cuál es su lectura no solo de lo que ha ocurrido en Venezuela, sino de qué manera eso va a impactar, va a incidir en el orden internacional al que vamos a asistir en este 2026?
Claro, yo ese artículo lo escribí en la mañana del sábado, cuando todavía no habíamos asistido a la rueda de prensa de Trump y de Rubio, que cambió ligeramente las cosas. El resultado es finalmente un mundo, como digo en el artículo, más peligroso del que había antes de esta nueva doctrina, diseñada por un gobierno de creencias fascistas y sobre todo un gobierno xenófobo al que no le interesa en lo más mínimo la democracia latinoamericana. Solo quieren en los Estados Unidos de Trump regresar a un mundo dividido en esferas de influencia, y la doctrina efectivamente trata al continente americano como la posesión de Estados Unidos. Es un regreso al patio trasero de hace 100 años, y esto, el gran problema, yo creo, y lo que debemos temer más es que esto autoriza, abre un mundo nuevo en el que se autoriza a las otras potencias a ejercer la misma influencia en sus propias esferas. China puede tomarse Taiwán el día de mañana, con el perfecto precedente que acaba de sentar Trump, y Rusia, después de terminar la labor en Ucrania, puede continuar perfectamente con Polonia y con Rumania si le da la gana. Ese es el nuevo orden internacional que está creando la doctrina Monroe actualizada a la doctrina Donroe, como el presidente de Estados Unidos frívolamente la llama. ¿En qué medida le ha sorprendido el hecho de que la solución, esta interinidad que parece apuntar a ella Donald Trump, pase por la figura de Delcy Rodríguez? Sí, tengo que decir que me ha sorprendido ligeramente. Cuando yo escribí ese artículo el sábado en la mañana, todavía estaba pensando que siempre una buena noticia en el mundo, pero que en este caso pues se iba a pagar un precio muy alto en términos de soberanía, y que eso era quizás lo que no estaba viendo la oposición venezolana. Pero ahora lo que vemos es que no hay un tránsito a la democracia. No se ha querido nunca hacer un tránsito a la democracia, ni la defensa de la democracia venezolana ha sido nunca una preocupación para Estados Unidos. La intención ha sido mantener la cúpula chavista en el poder, y seguirá en el poder Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello mientras le permitan a los Estados Unidos de Trump entregarle a las empresas norteamericanas la riqueza petrolífera de Venezuela. Entonces yo no lo entendí de inmediato, y ahora, claro, la situación lo que revela es un cinismo repugnante y un imperialismo abierto, feroz, voraz, para el cual la última consideración es la democracia, el regreso de la democracia a Venezuela. Una última pregunta: ¿en qué medida le preocupa o da credibilidad al hecho de que Colombia, como ya sugiere Donald Trump, puede ser la siguiente? Bueno, no puedo decir que no me preocupe, porque Trump es un megalómano y un matón de barrio, y Latinoamérica es su barrio, y ha tenido enfrentamientos con el presidente Petro, cuya retórica también responsabilidad en los meses pasados. Está el tema de las drogas, claro. El pretexto de las drogas para invadir Venezuela, o para llevarse a Maduro y juzgarlo en Nueva York como narcotraficante, pues es una muestra de la inmensa hipocresía norteamericana de siempre. Es la manipulación del problema del narcotráfico para justificar la dominación política y económica de otros países latinoamericanos, y Colombia sabe mucho de esto. Lo que ha pasado recientemente en el Caribe, los asesinatos extrajudiciales de 100 ciudadanos sudamericanos que tal vez estaban llevando drogas, que muy probablemente estaban llevando drogas, pues es un pretexto para mantener un dominio político, económico sobre América Latina, y Colombia, como país productor de droga, pues entra dentro de ese riesgo. De manera que no lo he hecho en saco roto, pero bueno, sería una torpeza
por no hablar de una inmoralidad y un rompimiento de todas las leyes internacionales, del derecho internacional, pero sería estratégicamente de una torpeza enorme poner a Colombia en el lado contrario. Veremos qué sucede. Sí, seguramente sea una de las características del mundo, que van ocurriendo todas aquellas cosas que pensábamos que no iban a pasar de ningún modo. Juan Gabriel Vázquez, le agradezco su atención esta mañana a los micrófonos de la SER. Le mando un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo también. Gracias también a Berna González Harbour, a Pablo Iglesias y a Joan Subirats por alargar un poquito vuestro tiempo de tertulia esta mañana. Hasta la próxima. Un placer. Y felices Reyes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.